Bueno, nuestro grupo 9 del curso de Constitución y Derechos Humanos hemos realizado unas encuestas basado en los derechos humanos durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020-2021. Como podemos ver, ahí estamos los autores y nuestro docente Loyola Polóquico. Bien, teniendo como resultado de la encuesta realizada a los ciudadanos, podemos ver en nuestra gráfica que tenemos el 84.6% con respuestas conforme a la pregunta que cree usted que la pandemia trajo muchos problemas económicos hacia nosotros, pues ese porcentaje dijeron que sí. Y 7.7 dijeron que no. Y bueno, todo esto debido a de que realmente sí se afectó, pues, ¿no? A todo lo que es la economía, al bolsillo peruano. Mayormente por lo que se cerraron empresas, el empresario pyme ya no producía como antes y otras medidas que aceptaron como el trabajo remoto, que también fue una no mala idea, pero sí fue algo novedoso porque no se te cubría un salario justo, pues, ¿no? Entonces esto sí realmente trajo consecuencias más que todo, pues, ¿no? Porque la canasta familiar ya era reducida o a veces también ya no era nada, ¿no? Bien, teniendo también como resultado a esta pregunta, en esta encuesta, el 61.5% dijeron que sí, ¿no? Que hubo abuso de autoridad durante el toque de queda. Y un 23% dijeron que no. Pero mayormente el abuso de autoridad se dio desde el inicio de la pandemia en varios aspectos, ¿no? Ya sea temas policiales o temas un poco judiciales por ese mismo motivo, pero mayormente sí se podría decir que se optó por tomar este abuso en su totalidad, ¿no? Más que todo por las autoridades policíacas, ¿no? Entonces, como podemos ver también, un 15.4% no precisa, no saben, porque de repente no le dieron, como así se la importancia a ese tema, pues, ¿no? Pero ahí entonces podemos ver que casi más del 60% sí experimentaron este abuso de autoridad durante el toque de queda, ¿no? Bien, teniendo como resultado también a esta otra pregunta en una de nuestras encuestas, tenemos que el 53.8% no participaron, ¿no? Y hacen mención que fue injusta la repartición de estos bonos. Y el 38% ellos dicen que sí fue justa, fue dable, ¿no? Pero como podemos ver, tan justa no fue, por lo que mayormente tocaba a personas que a veces no existían, o como también les tocaba a personas que eran dentro del ámbito allegados a los políticos o a los grandes, ¿no? Que ya eran familias, ¿no? Pero al más humilde y al más campesino que vivía en zonas rurales o debajo este estatus económicos no le llegó, pero ni un sol, ¿no? Entonces, eso es el porcentaje que la población hace mención conforme a este aspecto. Bien, teniendo otros resultados también con la pregunta, ¿cree usted que el aislamiento era un impedimento para no contagiarse? Pues tenemos que el 61.5% dijeron que sí fue un impedimento, ¿no? Para evitar el contagio. Pero también tenemos un 23% que dicen que no, que en realidad eh, hubo medidas que el Estado optó con todo el Ministerio de Salud para poder evitar los contagios, ¿no? Más que todo el contacto directo con de repente con personas que estaban enfermas, ya estaban contagiadas, pero ni aun así estas medidas no fueron precisas ni buenas, ¿no? Porque igual la población, si bien es cierto, disminuyó un poco el contagio, pero igual se seguía teniendo contactos y por ende a partir de un periodo ya resultabas positivo, ¿no? Con este tipo de contagio. Entonces ese es el porcentaje total que podemos tener en base a esta encuesta, ¿no?
Bien, teniendo también un resultado, se podría decir, observable, es del que 92.3% eh, hacen mención que se vulneró sus derechos con respecto a las vacaciones, con respecto al trabajo, ¿no? Ya que la mayor parte de la gente fueron dados vacaciones forzadas, entonces debido al COVID y debido también al contagio. Y esto perjudicó porque a veces unos contaban con vacaciones como otros también no. Entonces el aislamiento en sus hogares provocó también de que el tiempo que duren como reposo en sus casas eran descontados y no eran dados, como se dice, como un salario adicional por este tipo de situación de la pandemia. Entonces podemos ahí ver claramente que mayormente este fue el golpe más fuerte en la época de la pandemia 2020-2021. Resultados de esta encuesta sobre las personas si supieron manejar el no salir de sus casas, pues tenemos un porcentaje dividido, que el 46.2% dijeron que no supieron sobrellevar este encerrado, ¿no? De estar en sus casas sin salir. Y el 46.2% dijeron que sí sabieron sobrellevar esa situación, ¿no? Bueno, como vemos mayormente fue algo doloroso, algo nuevo, por lo que el estar en cuarentena, encerrado, provocó varias enfermedades, digámoslo así, mentales, ¿no? Aumentó el estrés, eh, todos se veía COVID, te preocupabas, ¿no? Te llenabas de muchas preocupaciones, ¿no? Entonces eso provocó de que a veces mayormente la gente se estrese y llega a un punto de repente de salir de sus casas y como se dice, hacer sus cosas como uno lo hacía normal, pero no sabían que se estaban exponiendo al contagio extremo, ¿no? Entonces estas medidas unas personas sí supieron como otras no. Bien, en esta otra encuesta también tenemos un porcentaje casi dividido, ya que el 46.2% dicen que no con respecto al aislamiento total para las personas que estaban enfermas de COVID. Y tenemos el 38.5% que sí estaban de acuerdo con este aislamiento así aislado del enfermo, ¿no? Bueno, como vemos aquí hay una parte dividida, ya que mayormente al enfermo no te lo dejaban visitar ni ver, ¿no? Por último, ni sabía su estatus de salud como era. Entonces es por eso que a veces se decía que a veces ingresas al hospital y lamentablemente sales muerto, ¿no? Porque realmente no sabían si fallecían de COVID o de repente de la mala práctica de- del cuidado de los médicos, ¿no? Bien, teniendo también en este otro resultado de esta encuesta, tenemos que el 61.5% sí dijeron que sí, que hay progreso en lo que son reducciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces tenemos también el 30.8% que no. O sea, para este porcentaje aún todavía no se genera nada para evitar el abuso, ¿no? de los derechos humanos. Pero sí tenemos un 61% que ellos dicen que sí. Como podemos ver, mayormente a veces somos víctimas de abusos de autoridad por tener de repente mayor escala, ¿no? Y, y el peruano de a pie, como se dice, no tiene a veces muchas facultades para poder ser escuchado sus derechos, ¿no? Bien, y para culminar uno de los resultados de la encuesta, también tenemos aquí en nuestra gráfica que el 30.8% dijeron que no se respetan los derechos humanos en nuestro Perú. Pero sí tenemos también casi a la par un 38.5% que dicen que sí. Mayormente esto se da por lo que no hay, no hay una buena organización para que se pueda hacer prevalecer los derechos, ¿no? Mayormente siempre vemos el abuso excesivo de las fuerzas, ¿no? También
vemos las violaciones contra las mujeres y niñas, los asesinatos, ¿no? Todo. Entonces, por ende, aún se podría decir que no se respeta en su totalidad los derechos humanos.